Por ejemplo, mira, la carrera armamentista es para cuidar el globo, ¿verdad? El armamento nuclear, termonuclear, es para cuidar el planeta, ¿verdad? Pero no, es para enfrentarse entre potencias por el reparto de los mercados y el control de la sociedad. En cambio, en otra sociedad, el armamento sofisticado es para cuidar el globo de los asteroides, de los meteoritos, etc. Entonces el capitalismo le da otra sintonía. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir concentrando y acumulando riqueza en perjuicio de la mayoría. A ellos no les interesa la sociedad, ni tampoco el medio ambiente ni el planeta. Lo que a ellos les interesa es acumular riqueza lo más que puedan. Y eso ha hecho que ahora hay un conflicto de poderes, pero ya no es ahora al interior de un país, ahora es a nivel mundial. Fíjate, antes era el Pacto de Varsovia, ¿no? Y era la OTAN. Ahora es el BRICS contra la OTAN contra el BRICS. Y todo eso, ¿no es cierto?, ha hecho que se polarice el mundo. Hay una polarización que al margen de esta está el pueblo. El pueblo está observando que hay una guerra de poderes. El pueblo observa que hay un conflicto por intereses. ¿Cuál es? El reparto de los mercados. Entonces, el pueblo, ¿qué dice? Mientras arriba se desarrolla todo un conflicto, ¿cómo quedo yo? Al margen. Es decir, me comienzo a empobrecer mucho más. ¿Y qué me queda? Como única alternativa, tomar mis recursos. Y eso es lo que está pasando en lo que ellos dicen, que países industrializados del segundo mundo son Europa. Y ahora la historia lo niega. Ahora la historia dice que en Europa está la crisis. Mira el movimiento popular español, el movimiento popular francés, Alemania. Es decir, han entrado en crisis por el recorte de las energías. ¿Y quién tiene culpa de eso? Ahí está, pues, el capitalismo. Por sus intereses han agudizado el problema social en el mundo. ¿Y a quién golpea todo eso? Golpea a las grandes mayorías. ¿No ve que ellos tienen el control del comercio internacional? Y país que no se alinea conmigo, ordeno a los demás países para que no le compren ni le vendan. ¿Cómo se llama eso? El bloqueo. ¿Y le echo la culpa a quién? A ese gobierno que no está de acuerdo conmigo. ¿No ve que yo manejo la línea cablegráficas? Yo manejo la prensa y le digo al mundo entero que la culpa lo tiene ese gobierno porque se apartó de la democracia. Eso es lo que ha pasado con Maduro. Maduro entró y dijo, ya no capitalismo, queremos desarrollar a nuestro pueblo. ¿Qué hizo Norteamérica? Le dijo a todos los países del mundo, ya no le compren ni le vendan, el bloqueo. Entró en crisis Venezuela y la prensa, ¿qué dice? Maduro. No dice Norteamérica. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, y hay gente que repite, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no estamos para repetir lo que dicen los medios, sino estamos para hacer un enfoque científico y global. Y la historia nos está dando la razón. La historia dice cómo países como Norteamérica, que dicen ser desarrollados, están en crisis. ¿Cómo se dice que países como Japón, Alemania, que son desarrollados, están en crisis? ¿Qué pasó con el capitalismo? Que hasta ahora, más de 200 años, no ha podido desarrollar
ni una sociedad, de ningún país. Entonces, la historia nos hace estudiar y la historia nos dice que ese texto de economía de Adam Smith, que dijo que iba a desarrollar la economía de cada territorio, colapsó. Porque esa obra de economía de Adam Smith se basó en la propiedad privada, mas nunca tocó el marco colectivo. Y ahí está el colapso. Por más que quisieron parchar esa escuela liberal de Adam Smith, no pudieron, porque Keynes entró para remozarlo y no pudo con la economía social de mercado. Tampoco pudo Milton Friedman con el libre mercado. Y ahora von Hayek no pueden. Y el capitalismo abrumadoramente va perdiendo fuerzas. Y tal es así que lo único que le queda es la represión abrupta sobre los mercados del tercer mundo. Y eso hace que estos mercados opten por otra economía, opten por otros recursos. Y ahí está la historia que dice que la doctrina de Monroe en Norteamérica, la década del 50, decía América para los norteamericanos. Colapsó. El 90, el consenso de Washington, colapsó. ¿Y qué pasó? Está perdiendo todos los mercados latinoamericanos. Se le van. ¿Por qué? Porque la política económica basada en la propiedad privada ya no es una propuesta en el globo, ya no es una propuesta en el mundo. A pesar que lo remojen, lo están remozando con la economía de los países nórdicos y tampoco da fruto, porque en un país nórdico no hay monopolios. En un país nórdico las empresas nacionales se han desarrollado. Y esas empresas que se han desarrollado lo han hecho la burguesía, que no es el pueblo. Y esa burguesía que controla estas empresas nacionales, en este modo de producción capitalista, se transforman en una transnacional. Y una transnacional, ¿cómo opera en los mercados del tercer mundo? Inyecta sus capitales para llevarse fácilmente la materia prima. Juega con el Estado para condicionar a los pueblos. Y de eso los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Suecia, le pagan bien a sus trabajadores. ¿De qué? De la penetración que hacen en los mercados del tercer mundo. Pero eso no es desarrollo. ¿Por qué? Porque conforme los países del tercer mundo se van liberando, oiga, se va achicando estos países que dicen ser desarrollados. Al igual que en Norteamérica. En Norteamérica, John Biden y los presidentes a un norteamericano desocupado le pagan. Gana. Norteamericano en desempleo gana. ¿Pero de dónde le pagan? De las transnacionales que operan en los mercados del tercer mundo y absorben riqueza y de ahí le dan. Yo pregunto, ahora Norteamérica, ¿por qué está en recesión? Porque los mercados del tercer mundo se le van. Ha perdido el petróleo con Venezuela. Ha perdido el litio, el uranio, el estaño con Bolivia. Ha perdido Nicaragua. Ha perdido Brasil. El pulmón del globo lo perdió. Y todos los países se le van. ¿Qué pasa en Norteamérica? Recesión. Por eso John Biden le grabó el impuesto a los archimillonarios para detener la protesta estadounidense, para detener las grandes movilizaciones. Tuvo que pagar. Yo pregunto, ¿eso es un país desarrollado? No.
Un país desarrollado, ¿sabes qué, amigo? Un país desarrollado, su pueblo, su nación, está a la altura de la industria. Y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso el capitalismo no va a consentir, porque para eso están los grandes magnates, están los grandes jerarcas de la economía. Por eso es que los pueblos del mundo van, sí, está con. Por eso los pueblos del mundo van tomando, ¿qué? Las tierras, porque es la única manera que ellos puedan desarrollarse. Ya no hay dinero, porque el dinero está condicionado a intereses. Yo tengo el dinero, pero yo no sé que ese dinero se va a devaluar o no, pero tengo la tierra. Tomo la tierra y la tierra no se devalúa, porque yo puedo sembrar y comer. Entonces, en el mundo entero estamos viendo que el capital del capitalismo es el dinero, un instrumento de especulación. En cambio, el capital del socialismo es la riqueza, es la soberanía. Y a eso estamos llegando. Los pueblos del Asia, del África, los pueblos árabes, etcétera, ¿no es cierto? Dicen, ¿quién le puso el precio a los metales? Si para mí no me sirve un metal, o no me sirvió. ¿Por qué? Porque los metales fueron controlados por este orden social. Y este orden social, con las emisiones inorgánicas, con el dinero, le pusieron el precio a la naturaleza. Le pusieron el precio a la comida. Le pusieron el precio al cuerpo humano. Es decir, con el conocimiento del hombre, en pocas manos, comenzaron a ponerle el valor, pero a beneficio de ellos, no nuestro. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud está sometida al mercado. Por eso la OIT, órgano de las Naciones Unidas, es la que regula el sueldo, el jornal y los salarios de los trabajadores en el mundo. Por eso la UNESCO, órgano de las Naciones Unidas, es la que controla la educación, una educación alienante basada en el mercado. Por eso la FAO, órgano de las Naciones Unidas, es la que controla la alimentación y la agricultura. Y esa alimentación y esa agricultura que está manejado, ¿no?, por hombres secretarios de cada país, hacen que el alimento y el agro sean procesados químicos y transgénicos para dañar a la sociedad, para que esta sociedad sea enferma. Y si esta sociedad es enferma, al capitalismo le conviene, porque gana dividendos. ¿Por qué? Porque una sociedad enferma y desnutrida necesita medicamentos, fármacos, medicina. Y yo, que controlo la Organización Mundial de la Salud, hago que estos fármacos, que esta medicina, que estos laboratorios, producto de una demanda, se eleven los precios. Y la gente, por una necesidad, tiene que pagar. ¿Cuánto acumula de dinero el capitalismo con esta pandemia? Billones. Y no lo dice nadie, ni una prensa. Una vacuna, una dosis a la Pfizer le cuesta $2. ¿Sabe cuánto pagaron los primeros países? $300. Nosotros, que fuimos los últimos, ¿cuánto pagamos? $80. 8 por 4, fíjate, y lo has pagado, así no te vacunes. Fíjate, amigo, ahí están las vacunas, pero lo hemos pagado. ¿Y con qué? Con nuestros recursos, con nuestro presupuesto.
y hay gente que no se da cuenta. Vive por vivir, come, duerme y trabaja. Fíjate. Entonces, justamente nosotros hacemos estas asambleas no para repetir lo que dicen los medios, sino para darte un alcance de lo que está pasando en el globo y obviamente de lo que está pasando en el país. Y esto ha hecho que ahora las redes prácticamente hacen que se cae esta prensa hablada, escrita y televisada. Ahora las redes dan la vuelta al mundo en segundos y esta prensa pierde un determinado grado de credibilidad. ¿Y por qué? Porque esta prensa miente. Esta prensa está sometida al mercado. Esta prensa le rinde cuentas a la oferta, a la demanda. Esta prensa está digitada por grupos de poder. ¿Para qué? Para crear un caos en la sociedad. Y prácticamente esta prensa se ha convertido en un agitador, en una movilización y cumple al servicio de los intereses de los grupos de poder. Entonces, ahora no, ahora se está volteando las cosas. ¿Por qué? Porque los grandes países dicen, ¿a quién le hago caso? ¿A las redes o a la prensa oficial? ¿A quién le creo? ¿Le creo a la prensa científica o a la prensa anticientífica? ¿Le creo a la prensa popular o a esta prensa que está ligada al mercado? Y prácticamente quienes lo doblegan a esta prensa es las redes, porque en las redes te enteras de una manera directa de lo que está pasando en cualquier latitud del globo. Esta prensa no, al día siguiente te saca el informe, pero editado, tergiversado, y eso hace que esta pierda credibilidad. Por eso en el mundo entero han dicho que esta prensa peruana ha perdido la dignidad, ha perdido la ética y la moral. Esto ya no es prensa, y como esta prensa prácticamente pierde el rating, oiga, yo como inversionista necesito de difusión, necesito de prensa y propaganda. ¿Cómo yo voy a pagar en una prensa que no tiene rating? Ya no, retiro mi dinero y la prensa peruana cae. Los periodistas comienzan a renunciar, a retirarse, ya no hay. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas? Han nombrado un cuerpo técnico. ¿Para qué? Para controlar la inteligencia artificial. ¿Qué te parece, amigo? Si ellos llegan a controlar la inteligencia artificial, van a perder millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque justamente tú sabes cuánto ganan ellos teniendo la sociedad un celular en la mano. Basta que tú tengas un celular en la mano, ellos están ganando. ¿Me dejo entender? ¿Y cuánto? Y vas a regular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por una cuestión política. Fíjate, o sea, el capitalismo está atado entre dos paredes. Si yo regulo la inteligencia artificial, la velocidad de la luz, pierdo millones en el mundo, billones en el mundo. Pero por otro lado, si sigo acumulando, voy perdiendo. ¿De qué manera? Voy perdiendo políticamente. O sea, en sus manos está. Ganas economía, pierdes políticamente. Gana políticamente, pierdes economía. ¿Qué te parece? Ese es el dilema que se da en el mundo. Por eso, compañeros, creemos que esta prensa, como muchos compañeros que vienen acá, es de suma importancia, obviamente de diferentes ángulos, y eso está bien, que vengan todas las ideologías, que venga el APRA, que venga el fujimorismo, que venga el antaurismo, que vengan todos, pero da la casualidad que cuando viene la derecha, viene a agredir, viene a insultar, a difamar, no viene a intercambiar ideas, porque no pueden.
Hombres que quieren defender la economía de Adam Smith no pueden. Hombres que quieren defender el marco filosófico del capitalismo no pueden. O el marco social, no. ¿Y qué le queda? ¿Cree que con eso van a ganar? Difamando, chantajeando o calumniando. No, amigo, se viene abajo. Y eso lo saben los grandes capitalistas. Por eso es que en el mundo no vas a ver nunca un debate, una polémica entre un economista del capitalismo y otro del socialismo. No les conviene, porque al siguiente día, oiga amigo, todo el mundo va a ser comunista. No le conviene una polémica entre un filósofo del idealismo, de la concepción divina, con otro filósofo del materialismo, porque al siguiente día nadie verá a la iglesia. Ellos lo saben. Por eso es que no hay debate en ninguna prensa, en ningún medio. ¿Has visto alguna vez un debate? O pues no hay. Lo que ellos presentan son a hombres de la misma canalla, que están de acuerdo con ellos. ¿Y el pueblo qué hace? Repite. ¿Te das cuenta? Acá no, amigo. Acá estamos en una plaza pública y acá están todas las ideas y eso es bueno. Bien, compañero. Bien, amiguito, de repente, hasta acá, ¿alguna pregunta, compañerito? ¿Alguna intervención de repente? ¿No? ¿Ninguna, compañeros? Ahí está el amigo. Así. ¿Qué modelo económico tiene, como se llama, los países nórdicos? Bueno. Es uno, pero disculpe, el segundo es, ¿cómo se llama? ¿Qué es el capitalismo compasivo? ¿No puede explicar? Bien. Miren, compañeros, ¿qué política económica tienen los países nórdicos? Oiga, yo solamente conozco dos modelos económicos. Y si alguien conoce una tercera, cuarta, oiga, adelante, pero no peleamos, ¿ah? Mira, el modo de producción capitalista basada en la propiedad privada y el modo de producción socialista basada en la economía colectiva, nada más. Yo no conozco otro. Dos filosofías, la concepción divina y la concepción materialista. No conozco otro. Si alguien conoce otra, adelante. No hay, pues no hay. No te engañes, amigo, no hay. Y por último, dos clases sociales en el mundo. Una explotadora y la otra explotada. La economía de los países nórdicos, ¿dónde se ubica? ¿En el socialismo o en el capitalismo? Oiga, lo dice bien claro von Hayek, ese gran economista austriaco. En el capitalismo, pues hijo, ahí se ubica. ¿Y cuál es el capitalismo compasivo? ¿De dónde me sacas el capitalismo compasivo? Capitalismo salvaje, amigo. Todo capitalismo se basa en la propiedad privada. Una cosa es que te quiten, ¿no?, 1 millón y te regresen 1 sol. ¿A eso le dicen compasivo? No, amigo. No hay capitalismo compasivo. El capitalismo vive de las fuerzas productivas. El capitalismo vive de los impuestos. El capitalismo vive de la represión. Ese es el capitalismo, porque se basa en la propiedad privada. Y la propiedad privada vive de lo colectivo. El que produce, el que trabaja, el que transforma la materia prima a producto, no tiene para poder sobrevivir ni vivir. El que produce no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso al abrigo, a la salud. Y el que no trabaja tiene acceso a todas las necesidades. ¿Qué pasó? Cuando debe ser al revés. El que produce, el que trabaja, tiene que contar con un trabajo digno, abrigo, salud, vivienda, familia, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. El que no trabaja controla y recauda. Y sin trabajar vive mucho mejor que nosotros. Y yo pregunto, ¿eso siempre fue así? Nunca fue así. Siempre el hombre tuvo en sus manos la naturaleza. Siempre el hombre tuvo en sus manos la riqueza. 100.000 años que el hombre operaba con la naturaleza. Después de 100.000 años se fractura. ¿Y quién la fracturó? La sociedad, el vago,
el que ya no quería recolectar, cazar ni pescar. ¿Qué quería? A controlar. Y llegó a controlarlo. ¿Para el bien o para el mal de la sociedad? Para el mal de la sociedad, porque surge la primera forma de explotación con la propiedad privada, el Estado esclavista. La opresión del esclavista contra el esclavo. Le quitó lo que le pertenecía y lo hizo esclavo. Y ellos vivían sin trabajar. La primera forma de explotación a través del trabajo. La segunda forma de explotación, el feudalismo, donde el señor feudal reprime al siervo a través de la servidumbre. Y ahora la tercera forma de explotación, donde el burgo, el capitalista, reprime al trabajador a través de la plusvalía y el plusproducto, el dinero. Y eso se va agudizando cada vez más, tal es así que ahora el capitalismo ya no puede controlar ningún continente. Ahora el capitalismo ya no puede controlar ningún país. Y las grandes mayorías van recuperando el globo, el planeta, por una necesidad básica, que son los elementos para el desarrollo de una sociedad del hombre. ¿Ya, compañeros? Bien, ¿alguna otra participación, no, compañeritos? Sí, de repente, ¿alguna pregunta o algo que falte? Ya, amiguito. Bien, bueno, gracias, bien. De repente, ¿alguna participación? Ninguna. Proseguimos entonces, ¿no, compañero? Bien, entonces, ya hemos diseñado la pregunta del amigo, ¿no es cierto?, sobre los países nórdicos y también sobre el capitalismo compasivo. Bien, hoy en día todos esos acontecimientos que están pasando en el frente externo, mira cómo ha golpeado al Perú. Y yo lo decía más antes, ahí está, ayer ya se pronunciaron, recesión en el Perú. Y eso ha puesto en atención al presidente del Banco Central de la Reserva, a Julio Velarde. Y Julio Velarde saltó hoy día en la prensa y dijo, no hay recesión. Fíjate, amigo, si no hay recesión, ¿para qué dice Julio Velarde que no lo hay? Si no lo hay, ¿te das cuenta? Hay recesión. Estamos entrando en recesión. ¿Por qué? Porque no hay exportación de recursos primarios. ¿Y por qué no hay exportación? Por la crisis que atraviesa el país. ¿Y quién ha generado la crisis? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién ha generado esta crisis? ¿No te dijeron que ellos eran los más eruditos? ¿Eran los más sabios? Ellos son los que sabían gobernar. ¿Y qué pasó? Que hasta ahora le están echando la culpa a Castillo. Es como el alcalde de Lima. Fíjate, dijo que iba a ser hambre cero, delincuencia cero, corrupción cero, e iba a ser una potencia de Lima. Y ahora, como no puede hacer nada, dice la exalcaldesa, ¿cómo se llama? Susana Villarán, tiene la culpa. ¿Qué me parece? ¿Y por qué no lo dijo antes de postular? ¿Por qué no dijo, señores, yo no quiero el gobierno municipal? ¿Por qué? Porque está hecho un desastre y la culpa la tiene Susana Villarán y por lo tanto no postulo. ¿Por qué recién ahora lo dice? Para que veas que el problema es de interés, no es para servir a la sociedad, sino son intereses que están detrás de él. Recuerda que el señor alcalde López Aliaga tiene una deuda con el Estado de 35 millones y lo ha judicializado. ¿Para qué lo ha judicializado? Para no pagar. Eso es. Entonces, compañero, igual ahora, ahí no está este gobierno. ¿Qué dice? Este gobierno dice, ¿sabe qué? La culpa la tiene Pedro Castillo. ¿Y para qué asumieron?
si la culpa la tiene Pedro Castillo? Si ellos han asumido, sabían en qué estado se encontraba el Perú. Cuando estuvo Pedro Castillo, las regiones no convulsionaban. Ahora que está este gobierno, mira cómo convulsionan las regiones. Entonces, amigo, eso lo liquida más a este Estado. Y más aún, que es la propia derecha la que ha quebrado el Estado de Derecho. Es la propia derecha la que ha quebrado el equilibrio de poderes y es la que ha quebrado el debido proceso. Ellos lo han quebrado al Estado. Por eso la recesión, porque no hay inversión, no hay quien compre, porque no hay las garantías, fundamentalmente en el campo, no se dan las garantías. ¿Y por qué no hay garantías? Porque este Estado prácticamente está siendo destrozado, no por la izquierda, sino por esta derecha. Figúrate, le siguen echando a Pedro Castillo la culpa. ¿Y saben qué dice la fiscal de la Nación, Benavides? Dice que Castillo no es corrupto, lo dice ella. ¿Y por qué no es corrupto? Porque el juez le dice, Benavides, señora fiscal, acuse para yo sentenciarlo y meterlo a la cárcel a Pedro Castillo. ¿Y qué dice Benavides? ¿Cómo voy a acusar si no tengo pruebas? Me engañó Karelín López. Señor juez, me engañó Samir. Señor juez, me engañó Mariano González Pacheco. Y por último, se burló de mí el español que me dijo que tenía pruebas. No hay pruebas. Oiga, amigo, ¿y sabe lo que dice Benavides? Dame 3 años más a ver si encuentro pruebas. ¿Qué te parece? Pero esta prensa, ¿qué dice? No, Castillo corrupto. ¿Te das cuenta? Oiga, hoy en día, por eso es que Castillo ha presentado un habeas corpus ante los organismos internacionales. Y ya le han dicho que de acá a mes y medio, a 2 meses, dan su veredicto. ¿Qué van a hacer con Pedro Castillo? ¿Y qué hace aquel Estado? Está diciendo, antes que salga Pedro Castillo, antes que se convoquen las elecciones, porque si sale Pedro Castillo antes que se convoquen las elecciones, él va a regresar a tomar nuevamente el Palacio de Gobierno. No ve que no hay nada. O sea, compañero, por eso es que el Perú ha entrado en recesión. Por eso es que la derecha no sabe qué hacer. No hay gobierno. Por eso John Biden ha dicho bien claro, oiga, acá lo que está dañando a las grandes inversionistas es el Estado. No puede ir al campo donde está la riqueza un solo alcalde, un solo ministro, un solo periodista, un solo congresista. No pueden ir a operar al campo. Entonces, todo se ha centralizado acá. Y por eso es que el campo dice, ¿sabe qué? Que Lima, que el Estado haga lo que quiera, que haga sus leyes, que haga los contratos que quiera, que haga los acuerdos, que haga lo que quiera. Pero eso no vale acá. Y están cerrando las fronteras. Oiga, amigo, por esas razones, compañero, creemos que este Estado, ¿no es cierto?, ya no le puede rendir cuenta a la Corte. Ya no tiene nada que decirle a la OEA, nada que decirle a las Naciones Unidas. Y este Estado, prácticamente ayer le han dicho, entra en recesión. ¿Qué le queda ahora? ¿Qué va a decir el Congreso? ¿Qué va a decir Boluarte? ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué van a decir los grupos de poder? Oiga, amigo, lo único que tienen que hacer, ¿sabe qué es, amigo? Que Castillo regrese al Palacio de Gobierno. No hay otra salida. Si es que quieren ellos poner atención a todas las regiones, la única salida es esa, porque las regiones que han presentado su proyecto de ley a través de Castillo están archivados en el Congreso, más de 80 proyectos de ley, y ahí está la petición de las regiones,
¿Qué le dicen las regiones a Dina Boluarte? Señora, ¿qué acuerdo va a tener conmigo si no han desarrollado ni un solo proyecto de ley que en el Congreso lo han echado a la basura? Te digo 4. La nueva ley agraria, donde el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, son ellos los que tienen que manejar la balanza comercial, son ellos los que tienen que vender, exportar, y no los grupos de poder. 2. La nueva ley de la minería, que el verdadero dueño cajamarquino que trabaja en los socavones, son ellos los que tienen que controlar las exportaciones, porque las transnacionales en contubernio con este Estado lo negocian. Se llevan el oro y pagan por el cobre. Contaminan, saquean, depredan y se largan. 3. La nueva ley de la educación, donde la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Y 4. El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Eso no quieren ni escuchar los grupos de poder, la extrema derecha, y lo han archivado. Son 80 proyectos. Entonces, ¿qué va a conversar el Estado con el pueblo? ¿Qué va a conversar el Estado con el pueblo si ellos han acordado en una Asamblea Nacional, fíjate, 80 asesinados, más de 700 heridos, 27 niños entre muertos y heridos que no participaron en la protesta, y no hay ni un preso, ni un detenido, nadie en prisión preventiva? ¿Qué es eso? ¿Y vas a conversar con ellos? ¿Lo vas a llamar para conversar? Eso sabe que es mafia, me dejo entender. Por eso, compañero, creemos que las regiones están cerrando sus fronteras para que ellos ahora puedan negociar directamente sus recursos. ¿Ya, amigo? Bien, palmas, compañero, palmas para nosotros, amigo. Bien, bien, compañerito. Voy a proseguir, pero antes, compañero, de repente hay los que quieran aportar a esta clase voluntariamente. Lo hacen, pues, amigo. Vamos a abrir el rol de preguntas, el abanico de preguntas o el abanico de intercambio de ideas. ¿Ya, compañero? Bien, entonces, compañerito, no, los amigos que voluntariamente desean aportar, aportan, compañero, ¿no? Empiezo por acá, termino por este lado, etcétera, ¿ya? Gracias, hijo, muy agradecido. Gracias, hijo, gracias. Gracias, compañerito, gracias. Gracias, hijo, muy agradecido, hijo, gracias. A ver, amiguito, gracias, por ahí colaborando con el profesor. Gracias, hijo. Gracias, el profesor pues hace una bonita labor de impartir pedagogía política y eso merece un apoyo voluntario de parte de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por ese aporte. ¿No? El profesor me viene haciendo hace muchísimos años escuela política en la vía pública y eso merece un reconocimiento, ¿no? Con la participación de todos nosotros. Vamos a abrir el abanico, de preguntas. A ver, un poquito más acasito, sí, un poquito más acasito. Ahí, un poquito más acá, amiguito, para no estar bien. Vamos a abrir el abanico de preguntas, el abanico de repente de interrogantes o de repente de un intercambio de ideas, porque en toda reunión siempre hay compañeros que no están de acuerdo con algunos puntos y eso es importante, ¿ya, amigo? Bien, compañero, entonces empezamos por acá, de repente, ¿no? Algo que no esté claro. Acá en las redes hay una pregunta, dice, ahora han cambiado, decir a Castillo ya no está detenido por corrupto, sino dice, está detenido por haber dado golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión o qué tiene que decir sobre esta interrogante? Bien, yo voy a repetir no lo que a mí me parece, sino lo que ha definido el cuerpo legal de Pedro Castillo.
Recuerda que ante la Corte han asistido los dos cuerpos legales, el cuerpo legal del Estado y el cuerpo legal de Pedro Castillo. Y el cuerpo legal del Estado no ha podido demostrar que Castillo ha hecho un golpe de Estado. No ha podido. En cambio, el cuerpo legal de Pedro Castillo ha demostrado que el golpe de Estado lo han hecho ellos, el Congreso y la Fuerza Armada. Lo han demostrado. Uno, primero, porque no se llevó el antejuicio. O sea, a Castillo, dice la Carta Magna, que primero han tenido que quitarle la inmunidad y obviamente la presidencia. No se la quitaron. Dos, tenían que optar por 104 votos. No llegaron a los 104 votos. Entonces la Corte dice, entonces, ¿quién lo arrestó a prisión preventiva? Y fue la Fuerza Armada. Eso es anticonstitucional. Por eso es que Pedro Castillo está como está. El cuerpo legal de Pedro Castillo dijo, mi patrocinado ha cumplido con la Carta Magna y lo voy a demostrar. Y lo demostró. Primero, ¿qué dice la Carta Magna? En el equilibrio de poderes, que así como el Ejecutivo tiene un poder, el Legislativo también lo tiene. ¿Cuál es el poder del Legislativo? Censurar a cada ministro, interpelarlo, ese es su poder. ¿Y cuál es el poder del Ejecutivo? Aplicar la cuestión de confianza cuando hay abuso de poder. Ese es el equilibrio de poderes. Castillo mandó la primera bala de plata, el gabinete de Torres. ¿Qué hizo el Congreso? Le cerró las puertas. Ahí está en las redes. Le cerró las puertas. Primera denegación. Mandó la segunda bala de plata, el gabinete Chávez. ¿Qué hizo el Congreso? Le cerró las puertas. Segunda denegación. ¿Qué dice la Carta Magna? Que cuando hay dos denegaciones, el Ejecutivo tiene la facultad de disolver el Congreso constitucionalmente con esa ley que es la cuestión de confianza. Eso es lo que ha hecho. Cumplió. Ahora que ellos lo interpreten de otra manera, ahí está pues. Ahí está. No ha podido demostrar el cuerpo legal del Estado. Y por eso es que la Corte le dio la razón a Pedro Castillo. Por eso es que Pedro Castillo ha presentado un habeas corpus para salir libre. ¿Te das cuenta? Sino que acá lo están manipulando. Ya lo dije. ¿Qué dicen acá las autoridades? Si le damos la libertad en estos momentos a Pedro Castillo, el escenario político va a cambiar, porque las grandes masas van a venir y lo van a llevar al Palacio de Gobierno. ¿Qué te parece? Mejor no, hay que dilatarlo. Primero hay que hacer las elecciones. Eso es. Por eso el Congreso, ¿qué dice? El Congreso eligió a un corrupto como presidente de la mesa directiva. ¿A quién? A Soto. ¿Para qué? Para que lo saquen. Y ahora se quede ¿con quién? Con Nano Guerra, ese fujimorista. Ese toma la conducción del Congreso, ya está arreglado. Van a sacarlo a Dina Boluarte y él asume la presidencia. ¿Qué te parece? Antes que salga Pedro Castillo, después lo sacarán, pues, amigo. Ese es el juego. Pero no saben, amigo, que ellos tras de eso se quieren perpetuar. Pero no saben que así como ellos están trabajando acá, están haciendo leyes, están reacomodándose para quedarse perpetuamente, los gobiernos regionales están haciendo lo mismo. Están haciendo sus organizaciones, están haciendo congresos, están haciendo asambleas. ¿Para qué? Para que este Estado no entre tampoco ahí. ¿Qué te parece? Total, que ya está. Ahí están las consecuencias. Vino una empresa minera canadiense, hizo un contrato con el Estado, y cuando fue a operar el litio a Puno, ¿qué pasó? Puno le salió al frente y dijo, ¿con quién has hecho el contrato? Con el Estado. Ah, anda ya, acá no hay Estado, acá somos nosotros los verdaderos de ellos. Eso es lo que está pasando, y por eso es que desde ayer entró en recesión el Perú. ¿Quién tiene la culpa? ¿Castillo? Bien, ese Estado, pues ahí está la extrema derecha, ahí están los grupos de poder. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, amigo. Profe, para hacer otra interrogante. Entonces, ¿por qué está detenido Castillo si
no es por el golpe de Estado ni tampoco por corrupción. ¿Por qué lo llevan? ¿Por qué lo apresan a Pedro Castillo? Eso es lo que tiene que responder el Estado y no responde. Eso es lo que tiene que responder el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, y no responde, no tiene salida el porqué. Por eso es que Pedro Castillo, vuelvo a repetir, ha presentado un habeas corpus para salir en libertad, y ya dieron un plazo que se pronuncia de acá a 1 mes y medio. Por eso el Estado, ¿qué está haciendo? Está apurando las elecciones, porque sabe que si sale Pedro Castillo, se van a la cárcel todos. Dina, los grandes mandos militares, periodistas, jueces, fiscales, congresistas, porque lo que han hecho es anticonstitucional, es un complot dirigido por Norteamérica. ¿Por qué? Porque la otra parte no lo dice, era una cuestión geopolítica. Castillo ya estaba presto para firmar el tren interamericano y la nueva ruta de la seda con la China, y eso enloqueció a Joe Biden, que dio la orden para que Kena trabaje y apure también este complot. Por eso es que todo es viciado, compañeros. Bien, amigo. ¿Alguna otra pregunta, no, amigo? ¿Alguna otra participación? Profesor, ¿cómo se reclama? ¿Qué hacemos? ¿Y qué estoy haciendo acá? Estamos haciendo algo, pues. Y por eso usted también está acá, ¿verdad? Claro, y ahí se usó la palabra, y eso es bueno. Ahora, ¿qué están haciendo los demás? En el Perú hay diferentes formas de lucha. Hay tomas, acuerdos, marchas. Es decir, hay todas las formas de lucha. Ahora se van a conjugar. ¿Cuándo? Se van a conjugar el 30 de este mes y el 12 de septiembre. Las grandes movilizaciones que están tomando acuerdo en las regiones. Fíjate, prácticamente, amigo, el Estado ya nada tiene que hacer, porque este Estado tiene 202 años y ahí está. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuáles son las bondades para el pueblo, para las regiones? Nada. Este Estado no tiene nada que decir, este Estado no tiene nada que hablar, porque ahí está, los 202 años, no han desarrollado una sola región, no han desarrollado el país en la miseria, en el hambre, en la desocupación. Eso es, pues, compañero. ¿Culpable de todo esto? Vuelvo a repetir, quienes han gobernado los 202 años, ¿quiénes son los que han gobernado? Los grupos de poder, los grupos económicos, los mandatarios son solamente guachimanes. ¿Ya, compañero? Bien, bien. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Sí. ¿Qué va a pasar con los contratos que se están firmando ahorita el gobierno? ¿Qué va a pasar con esos contratos, digamos, con un nuevo gobierno que venga, un nuevo presidente? ¿Tiene validez, no tiene validez? Bueno, la Corte, la OEA, las Naciones Unidas están diciendo que ya Pedro Castillo está a puertas de salir en libertad. Y si él sale en libertad, todo lo actuado a partir del 7 de diciembre, 11:40 de la mañana, es invalidado. ¿Compañero? ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Sí. Hay una pregunta, por ejemplo, si el Congreso, ¿cómo se llama? El Fuerza Armada, ¿cómo se llama? Las leyes, todas las leyes están como a favor de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la derecha. Entonces, ¿cómo lo puede, cómo se llama, meter preso Castillo saliendo de la cárcel? Eso. ¿Cómo lo puede meter preso? Mira, amigo. Todos están una mafia organizada, ¿sí? Mira, amigo. Esta mafia que tú dices, esta mafia que tú dices, que están organizados en el Estado. Ojo, una cosa es pueblo y otra cosa es Estado. En el Estado, recuerda que el Estado es un instrumento del gran capital. El Estado es un instrumento de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, y como instrumento está para servir a ellos, y a ellos no le conviene que este Estado esté al margen de las regiones, al margen de los 33 millones que es el pueblo. No le conviene eso a ellos. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a regular
van a colocar a hombres, entre comillas, para que tenga aceptación ante el pueblo y sigan ejerciendo el poder de saquear, de dilapidar los recursos. Eso es lo que va a pasar. Van a parchar este Estado, porque si este Estado, así como está, se está desmoronando, oiga amigo, se está quedando solo y las regiones están recuperando sus recursos, como Puno. Puno, amigo, ya tiene en sus manos el litio, el uranio, el estaño, el agro, oiga, tiene el ganado, tiene la alpaca, oiga, entonces eso le pone a pensar al imperio que si Puno se emancipa, las demás regiones van a ser igual. ¿Y qué va a hacer el Estado? Ya no le va a servir al capitalismo. Por eso, compañero, esto se puede extender a nivel latinoamericano, como lo están haciendo otros países. Pero el culpable, ¿quién es? El capitalismo y la propiedad privada. ¿Quién lo colocó a Chávez? ¿Quién lo colocó a Hugo Chávez en Venezuela? El capitalismo, porque nunca quiso desarrollar. Mira lo que está pasando en el Ecuador, la gente no sabe. Mira lo que está pasando en Argentina, la derecha gritaba, ahí está Milei, la garantía de América Latina. ¿Y qué pasó ayer? Entonces, compañero, tenemos que medir las cosas de una manera calmada, no podemos exagerarnos. El capitalismo ha traído abajo la doctrina de Monroe, América para los norteamericanos, ha traído abajo el consenso de Washington, 1990, no da más, porque el capitalismo está para saquear, para dilapidar, para expoliar, explotar. Por eso las regiones dicen, ahí está, Venezuela que ha dicho, oiga, tú has tenido a Venezuela más de 180 años y no nos has dado ni una gota de petróleo, así que ahora te vas, ahora mejor Hugo Chávez, mejor Maduro. ¿Y qué hizo el capitalismo? Ah, ¿te vas a apartar de mis garras? Pues bien, ahora voy a hacer, ¿sabías tú que yo tengo el control del globo? Ahora voy a hacer que los países no te compren ni te vendan, el bloqueo, y te voy a echar la culpa a ti, para que la humanidad diga que tú eres el culpable. Y hay gente que repite, sí, Chávez, sí, Maduro, dictador, ¿te das cuenta? Crisis por ellos. No, compañero, el capitalismo maneja las líneas geográficas. Quiere decir que Maduro le dijo a los países del mundo, no me compres ni me vendas. Bien, compañero, esa nadie se lo va a creer, pues, amigo. Por eso Nicaragua, por eso Cuba, ahora Bolivia, México, Brasil, el pulmón del mundo, lo perdió el capitalismo. Ahora pierde el 20 de agosto Ecuador, va a perder Argentina, es decir, amigo, pierde América Latina. El capitalismo en crisis, en caída libre, y eso es lo que no dice esta prensa, y eso no dice en la línea cameral, pero en las redes suena a cada segundo. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta, no, amigo? Sí, sí. Ecuador, ¿por qué tanto que está pasando el sistema presidente que está de Sobre el ¿no? Ecuador, miren, compañeros, ¿sabías tú que la organización política del expresidente Correa, que es el Movimiento de Renovación Ciudadana, ha hecho que Luisa González haya disparado de una manera abrumadora en las encuestas ecuatorianas? ¿Y sabías tú que Norteamérica no está dispuesto a perder un solo mercado en América Latina? ¿Y sabías tú que detrás de este hombre, de este periodista Villavicencio, estaba el capitalismo norteamericano? ¿Sabías tú que detrás de Villavicencio había dólares, millones, para una campaña extrema que prácticamente comenzó a cuestionar a la delincuencia, al narcotráfico? Y por último, cuando vio que subía en las encuestas, vino la orden de arriba y le dijo, ahora cuestiona el narcotráfico de la familia de Gustavo Petro, porque su familia
es la que dirige el narcotráfico. Sus hijos. Luego le dijeron, ahora deteriora el socialismo, deteriora la izquierda. Y eso es lo que hizo Villavicencio. Y ahora, para traerme abajo, dijo el imperio, a Luisa González, que se ha disparado. Ahora te voy a eliminar a ti. Y no solamente te voy a eliminar a ti, Villavicencio, sino también a quien te eliminó. Fíjate, amigo, trabajo. Pero algo más. Al siguiente día, ¿qué pasó? Salió la viuda de Villavicencio. ¿Y qué dijo? El que lo mató a Villavicencio fue la izquierda, fue Gustavo Petro, fue Correa. ¿Qué te parece? Y ni por eso bajen las encuestas Luisa González. Oiga, ahora, ¿sabes qué ha dicho el imperio? Parece que el Ecuador y América Latina está tomando el control el narcotráfico, la delincuencia, los grandes narcotraficantes. Así que, por lo tanto, en el Ecuador se deben de postergar las elecciones. ¿Qué te parece? Y hay gente que repite. No, amigo, no te confundas. Y desde acá le decimos al capitalismo que la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero surge con la propiedad privada en el mundo, surge con la esclavitud, con los esclavistas, surge luego con los señores feudales y ahora con el capitalismo. Y amigo, eso es. Entonces, el Perú, desde que se instauró este Estado, está haciendo todavía en una conferencia, señora, del Perú, desde que se inició este Estado, comenzó la corrupción. Ahí no está San Martín. Él fue pues el que instauró este Estado con el virreinato. ¿Y qué ha pasado durante los 200 años? Ahí está pues. No tenemos una sociedad de narcos, de delincuentes, de fumones, de idiotas. Ese es pues el papel del capitalismo, no nuestro, de este Estado. ¿Ya, amigo? Bien, palma, compañero, palma para nosotros, amigo. Bien. ¿Alguna otra participación, no, compañeros? Sí. ¿Qué finalidad tiene la Fuerza Armada Americana que está acá en el Perú? Bueno, usted sabe muy bien que eso no es nada nuevo. Acá y en el mundo entero están enclaves militares norteamericanos. ¿Para qué? Para cuidar sus intereses. Acá en el Perú hay más de 13 enclaves militares a nivel nacional. ¿Con el aval de quién? Con el aval de ese Estado. Pero no es para combatir la delincuencia, no es para combatir el narcotráfico. No, no, no. Ahí está de vida, ahí está la DEA. ¿Cuál es su papel? Entonces, compañero, el ejemplo, ¿quién lo está dando? Ahí está Obrador. ¿No recuerdas que cuando Obrador llegó a tomar el gobierno en México, qué dijo? El narcotráfico no es clandestino. El narcotráfico está en el Estado mexicano. El narcotráfico está en el capitalismo. Y cuando le cerró las puertas, de noche a la mañana, lo eliminó. Entonces, para que vea, compañero, de que el narcotráfico tiene aristas. El narcotráfico tiene toda una conducción de arriba hacia abajo, de este orden, que hace poco lo dije, se inicia con la propiedad privada. Mientras haya propiedad privada en manos de grupos de poder, oiga, amigo, van a hacer lo que le da la gana con la sociedad. ¿Y para qué? Para que la sociedad se entretenga y entre ellos se confundan y que se preocupen ellos por la delincuencia, por el narcotráfico, mientras que yo, por otro lado, saqueo sus recursos. Eso es, compañero. Bien, bien, compañeros. ¿Alguna? Sí. Jaime, buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el planteamiento de Milei a privatizar las cárceles? Compañeros, dije que iba a tocar Argentina. ¿Sabías tú que tiempo atrás Norteamérica le había puesto la mira a Milei? ¿Sabías tú que Milei es un hombre de libre mercado?
¿Sabías tú que Milei responde a la composición del capitalismo en el mundo? Y ahí está, ahí está. No midió su temperamento. ¿Qué decía la prensa? Que Milei es el hombre en América Latina, que es Milei el ejemplo para todos los países de esta América. Oiga, amigo, ahí está. Se endiosó, lo endiosaron a Milei. El primero en el Perú, el primero en Latinoamérica. Oiga, ¿y sabes cuánto de ventaja tenía frente al contendor? El 3%. Y el día de anteayer, ¿qué dijo Milei? ¿Qué dijo? Mal asesorado. ¿Sabe qué dijo? Que cuando él obtenga el gobierno argentino, lo primero que va a hacer, ¿sabe qué es? Privatizar todas las empresas públicas. Y eso lo trajo abajo. ¿Sabe qué dijo? Que iba a dolarizar la economía argentina. Y eso hizo que todas las organizaciones argentinas, incluidos los indígenas, digan no. Hoy día, Milei tambalea. ¿Qué te parece, amigo? Por eso, compañeros, en política hay que ser cautos, porque te están escuchando muchos en el mundo. Lo que hizo Milei, mal asesorado. Y ahí está. Hoy en día, Argentina a borde de ser uno más de Norteamérica. Hoy en día Norteamérica pierde a Argentina, pierde el Ecuador, pierde América Latina. Es decir, amigo, el capitalismo ya no va más en el mundo, porque las grandes mayorías, Europa, fíjate, España, Francia, Alemania, ¿qué dicen? Oiga, no, ahora quiero mis tierras. Las habitaciones las están tomando de los edificios. Y este sistema no dice absolutamente nada. Fíjate, es decir, el propio capitalismo, ahora en sus manos con el internet cuántico, con la automatización, con la digitalización en pocas manos, ha hecho que la humanidad se desplace como una mancha de aceite y puedan conquistar el comunismo. Pero la culpa ¿de quién es? De este sistema que nunca quiso desarrollar un solo país. Ahí está Norteamérica en crisis. Y John Biden, ya lo dije, ha tenido que grabarle el impuesto a la sobreganancia de los archimillonarios para recaudar fondos y darle dádivas, estipendios al pueblo norteamericano, y no reclame y no insurge. ¿Eso es país desarrollado? Bien, compañero. Bien, amigos, ¿alguna otra pregunta? Sí. Jaime, pero en la entrevista que le hacen a Milei, Milei pone como ejemplo y se basa en los países nórdicos como Suecia y Noruega, que promueven una economía de capitalismo privado. ¿Cómo desarrollas eso? Yo le preguntaría a Milei, ¿qué modelo económico desarrollan los países nórdicos? Yo le preguntaría a él. ¿Sabes qué, amigo? Los países nórdicos se basan en un gran economista, von Hayek. La economía austriaca. Yo te pregunto, en estos países nórdicos no hay monopolios, las empresas nacionales se han desarrollado, pero ¿quién tiene el control de estas? ¿El pueblo noruego? ¿El pueblo finlandés? No, grupos de poder. Y yo me vuelvo a preguntar, una empresa nacional de un país nórdico en este modo de producción capitalista, ¿en qué se transforma? En una transnacional. Y una transnacional, ¿cómo opera en los mercados del tercer mundo? Entonces, pues, compañero, entonces, amigo, un país desarrollado es cuando su nación de un país está a la altura de la industria, y son estas las que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo, ni la propiedad privada, ni la economía de von Hayek. Esas dos grandes obras, 1944 y 1960, El camino a la servidumbre y los fundamentos de la libertad. Tienes que documentarte, hijo, porque si no, porque acá viene gente preparada. Acá viene gente del capitalismo y cree que va a derribar mis ideas. Con una sola palabra te destrozo. Por eso es que ellos, amigos, no quieren estas clases de exposiciones. Por eso nos sacaron de la Plaza San Martín. ¿Y qué les queda? Difamar, chantajear y calumniar. Pagan a mototaxis, pagan a colectivos para que se den 10 vueltas esta manzana. Y cuando pasan por acá gritan, ¡ey! No, si te das cuenta, insultan. Fíjate, amigo, desesperada la derecha. Bien, compañero.
Bien, amigos. Bien, ¿alguna otra participación de repente? ¿Alguna otra pregunta? Jaime, Sí. pero Milei prácticamente odia al socialismo y al comunismo, no quiero ver, es como una especie de fascista, algo Por así. supuesto, si tú lees la obra del Camino a la Servidumbre, ahí lo dice bien claro. Von Hayek se basa en las obras de Adam Smith, de la escuela liberal, y filosóficamente se basa en la filosofía kantiana. Ese es John Hayek. Por eso acá, cuando vienen jóvenes de la Universidad de la Católica, de la Lima, acá venían, comenzamos a intercambiar ideas, se quedaban mudos, con sus asesores venían. ¿Qué te parece? Entonces, compañero, acá también nosotros estamos preparados, compañero, para recibir. Lo único que no estamos preparados es para insultar, para agredir. Para eso sí no estamos preparados. Pero para intercambiar ideas sí, compañeros. ¿Ya, amigo? Bien, compañerito. Entonces, los amigos que de repente no quisieran aportar a estas conferencias, este es mi medio de vida, te estoy dando mi talento. ¿Cuál es ciencias sociales, ciencias políticas? ¿Ya, compañero? Bien. Entonces, los compañeros que tengan voluntad, ¿no? Los que tengan voluntad aportan, ¿ya? Gracias, compañero. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias por acá. Gracias, hijo. Gracias, amigo. Gracias. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Muy agradecido. Gracias. Bueno, ya 50, 60, 55. A ver, por ahí, amiguito, hay que Claro, colaborar con esta Gracias. cátedra diaria, con Gracias. esta exposición que viene impartiendo el profesor, Gracias, hijo. ¿no? El Amauta. Gracias. Muchísimas gracias por ese aporte, ¿no? Y también no se olviden su aporte en las redes sociales. Hay que compartir, ¿no? La transmisión por ahí. Muchísimas gracias, se agradece, ¿no? Es un aporte a esa cátedra diaria. Gracias. No, está bien, por ahí. Muchísimas gracias, se agradece. Bueno, estamos en rol de preguntas. No se olviden preguntar también en las redes, formulan su pregunta, por favor. No se olviden a preguntar. Bien, compañero. Sí, acá vienen amigos apristas, acá vienen amigos fujimoristas, acá vienen amigos de la izquierda, acá vienen todos los partidos y acá no insultamos a nadie. Viene un amigo aprista, intercambiamos ideas para educar al auditorio y él me habla y me tiene que hablar ¿de qué? No de la persona de Víctor Raúl o de Alan García, no, de la ideología del APRA. Me tiene que hablar del espacio-tiempo histórico y cómo Víctor Raúl demostró el tiempo como la cuarta dimensión. Me tiene que hablar de la economía social del mercado y de la doctrina sociológica de Víctor Raúl, el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. ¿No sabes? Acá te enseñamos para que nunca estés donde estás. ¿Eres fujimorista? Yo no te voy a insultar, ni te voy a quemar vivo, ni te voy a enterrar vivo. No. Amigo, ¿eres fujimorista? Me hablas del modo de producción capitalista, me hablas del neoliberalismo y del libre mercado, y me hablas de esa gran filosofía de Charles Peirce, el pragmatismo. No sabes, acá te enseñamos. ¿Eres de izquierda? ¿Tú crees que yo voy a babear lo que dice la prensa? Izquierda comunista, izquierda marxista. No, compañeros. La izquierda surge en el Parlamento burgués francés, defendiendo la propiedad privada. Y es la izquierda la que desarrolla el capitalismo, donde al siervo lo transforma en obrero para poder absorber plusvalía y plusproducto. Y surgen los grandes sindicatos y la primera internacional. Eso es. Por eso es que a mí no me causa admiración cuando la izquierda en el Congreso duerme con el fujimorismo. No me causa, ese es el papel de la izquierda. El comunismo es otra cosa. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, compañeros. Bien, amigos. De repente, ¿algo más? ¿No? Y también nosotros, ¿no? Traemos algunos documentos que hay compañeros que están buscando en la librería. Los documentos que yo traigo no hay librería. Son documentos de los grandes tomos de economía, de filosofía, etcétera. Y lo traemos acá y le damos el valor agregado. ¿Qué es eso?
que explicamos cada uno de estos documentos y la gente porque un tomo no lo vas a leer, pero te traigo el extracto de ese tomo y ese extracto ya tú, amigo, lo entiendes, y más cuando te explica. Ya, compañeros, eso es lo que hacemos acá, compañeros. Entonces, amigo, a ver. Más allá, más allá, allá por allá. Allá, allá. Bien, ¿no? Hay gente que confunde, que dice, hay gente que confunde, que dice que la primera sociedad en el Perú es el incanato. Otros dicen que es el imperio incaico, otros el Estado Inca. No, amigo, en el Perú la primera sociedad fue 15.000 años antes de nuestra era. Estas culturas, Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros. Y ahí la economía era colectiva. Un paiján no explotaba otro paiján, sino a la naturaleza. Las primeras culturas en el Perú. Jaime, pero ¿por qué hay gente que contradice a lo que usted dice, que la primera cultura es Caral, pero sin embargo la primera cultura fue 100.000 años atrás, Pacaicasa? ¿Correcto, no? ¿Por qué hay ese tipo de gente? Fue 4.000 años antes. Esta fue 15.000 años antes. Caral ya fue pre-inca. Y de ahí viene el Estado Inca. Miren, compañeros, esta sociedad colectiva se fractura en dos después y surge el Estado Inca. La dinastía, el curaca, el que controlaba la educación, controlaba la economía. Esta sociedad se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué imperio? Porque dominaba otros territorios en América Latina. Ahí llega el coloniaje, el virreinato y el Estado burgués con San Martín hasta ahora. Esa es la verdadera historia. Cuando alguien te dice así, amigo, entra a una polémica, a un debate. Y un debate no es ganar ni perder. Un debate es demostrar lo poco que has leído. A mí, en los claustros universitarios, ¿sabes qué me decía? Alumno, cuando usted quiera tocar cualquier país del globo, primero busque la primera sociedad, si no, no se meta. Y una vez que encuentra la primera sociedad, ubique su modo de producción, su sistema económico. Y eso es lo que hago yo. En Norteamérica, ¿cuál fue la primera sociedad? Los yanquis, los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches, los apaches. Un apache no explotaba otro apache. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, lo invadieron con fuertes y ahí se generó una casta social entre el yanqui y el anglosajón, entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Esos son los que se han desarrollado en Norteamérica, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Roy, eso, y a eso ellos le llaman desarrollo. No, amigo, Norteamérica no es un país desarrollado, se ha desarrollado una clase dominante, pero no el pueblo. ¿Ya, amigo? Jaime, pero ¿cómo se llama? Como usted dice que en la primera sociedad, ¿sí o no? Entonces yo entiendo que en la primera sociedad, ¿no?, el modo era un modo colectivo económico, ¿correcto o no? Y a través de ahí para adelante, Caral también fue económico, ya fue ya prácticamente un modo diferente. Es que Caral fue después. Existió Caral, sí, estaba Tiahuanaco, Chavín estaban, ¿verdad? Pero las primeras sociedades, para hablar con propiedad, hay que partir de estas. ¿Por qué se incomodan los amigos? ¿Por qué no parten de esa primera sociedad? Para incomodarse, no partes del incanato, parte de la primera sociedad, no partas del Estado, del imperio, no, parte de la primera sociedad y te evita problemas. Pero si tú partes del imperio incaico, hay otros que dicen, imperio es acá una cosa y allí en Europa es otra cosa. ¿Te das cuenta, compañeros? Bien, amigo. Bien. Ahí está el proyecto Char, la máquina que modifica en el tiempo, un proyecto norteamericano. ¿Ya, compañero? Ahí está. La municipalidad, el alcalde y los regidores. ¿Cuáles son sus funciones? Acá también está, ¿no? El Fondo Monetario Internacional,
¿Qué papel cumple el fondo en el Perú? ¿Qué controla? Controla las dos instituciones más importantes, el Banco Central de Reserva y la cartera de Economía. ¿Por qué el BCR? Porque el BCR controla el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI, las exportaciones tradicionales, no tradicionales, porque nosotros no transformamos la materia prima en producto, no le colocamos el valor agregado, somos exportadores de recursos primarios. Y amigo, ¿qué más controla el Fondo Monetario? Controla la cartera de Economía. ¿Por qué? Porque Economía controla el presupuesto nacional de la República. ¿Qué es eso? Nuestros impuestos directos, indirectos, etcétera. ¿Y quién controla el Fondo Monetario Internacional? La familia judía capitalista Rothschild. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Acá está. Crisis del capitalismo. Los 4 desplomes de la bolsa. Crisis del capitalismo. Acá también está Juan Velasco Alvarado. Ahí está el plan Inca. Hay gente que lo agarra Velasco de la cabeza, lo agarra de los pelos. Amigo, ahí está su doctrina de Velasco. La economía pluralista. 2, el humanismo. Y 3, la autogestión de Tito, de Josip Broz. ¿Ya, compañero? En un debate sale todo esto, pues, compañero. El otro está más leído que tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar? No, pues, compañero, documéntate, ¿ya, amigo? Bien. ¿Qué otro documento acá? ¿Quieres hablar en público? Amigo, primero desarrolla tu personalidad. ¿Qué es eso? Perder el miedo, la vergüenza, la timidez ante el público. Eso es lo primero. Por eso cuando tienes un niño en tu casa, viene lo que es la visita, viene, amigo, sí, son mandados, sí, son pagados, amigo. Entonces, compañero, cuando tengas un niño en tu casa, cuando tengas un hijo en tu casa, amigo, los días domingos, no lo saques afuera ni lo escondas. Sácalo a la sala para que dé la mano, se pare al centro y haga, un canto, una poesía. ¿Cuál es el propósito? Que vaya perdiendo el miedo, la vergüenza, la timidez. Porque yo conozco jóvenes que en la calle se quieren muy vivos, así como ese imbécil que vino a gritar, muy vivos, pero cuando lo invitan a una fiesta, a una reunión, no pueden entrar solos, están con su invitación afuera, esperando a alguien para entrar, y como no viene nadie, oiga, se van, se toman 3 cervezas y mareados están entrando. ¿Qué está pasando? Eso es horrible. Otros entran a la fiesta, están mirando asustados a los invitados, buscan la puerta, se ponen atrás, toman como un ganso y cuando no pueden pararse, están saliendo a bailar. ¿Qué es eso, pues, compañero? Otros llegan a las 12 de la noche, no hay quien hable. A ver, por el aniversario que nos diga alguien, el joven. A ver, joven, díganos algo por el aniversario. El joven nunca habló, está con la enamorada, está con la suegra, ve la puerta y se escapó. ¿Qué te parece? Entonces, compañero, siempre cuando vas a una reunión, entérate, a ti tú no seas el protagonista, pero ten algo acá, porque yo he visto, amigo, bien, ahí está, y acá está, las 10 cualidades para ser un líder, son 10 cualidades, ¿ya, amigo? ¿Qué otro documento tengo acá? Ahí está, la alimentación transgénica. ¿Qué es un alimento transgénico, ya, amigo? Acá también está Ho Chi Minh en Vietnam, cómo es que derrotó a más de 2 imperios con una guerra no convencional. Fíjate, con una guerra no convencional. ¿Ya, amigo? Acá también está el Opus Dei, la obra de Dios. Una secta católica a la cual pertenece López Aliaga, el Opus Dei. Ahí está, ¿ya, amigo? Bien, acá está las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. Amigo, la Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. ¿Y quién lo creó a Dios? ¿El hombre habla de Dios o Dios habla del hombre? ¿Es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? Y por último, ¿el hombre nace creyente o lo hacen creyente? ¿Ah? Lo hacen creyente. ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. ¿Cómo fue la Guerra Santas? Fundamentalistas. ¿Cómo fue la Santa Inquisición? La Guerra de los Cruzados. Sodoma y Gomorra. Entonces yo pregunto, ¿por quién se derramó más sangre en el mundo? ¿Por la Biblia o por el comunismo? Por la Biblia, pues, hijo. Ya, amigo, demostrado. Bien, ¿qué otro documento acá?
Ahí está, las 10 estrategias de manipulación de la prensa. Lo dice Noam Chomsky, cómo la prensa manipula la conciencia del hombre. Fíjate, compañero, ¿ya? Acá también está, ¿no? Cómo proteger a los niños frente a esta sociedad de consumo. Si tú no lo educas a tu hijo hasta los 8 años, esta sociedad se la traga, porque está corrompida. ¿Y quién la corrompió? El capitalismo y la propiedad privada. ¿Ya, amigo? Bien, ahí está. Ahí está el fascismo. ¿Quiénes son los precursores del fascismo? Nietzsche, Sorel y Maures. ¿Quiénes lo desarrollaron? Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Franco, etc. ¿Ya, compañero? Ahí está los precursores del fascismo. Ahí está lo que trajo Fujimori, el neoliberalismo, el libre mercado, que hoy día en el mundo colapsa. ¿Ya, compañero? Ahí está el neoliberalismo, la filosofía del neoliberalismo. Ahí está la historia de la Santa Inquisición. Fíjate lo que hizo la Santa Inquisición en el mundo. Y hasta ahora, ya, compañero, mira Puno. Puno ha dicho, ahora mis recursos son míos. Y acá todo el mundo tiene que jugar un papel porque pertenece a nuestra sociedad. No es posible que la iglesia en Puno, dice los habitantes, no haya hecho ni una misa por un asesinado. 2, no hayan hecho respetar los 10 mandamientos, no matarás. Así que ahora le están diciendo, ¿sabe qué, sacristán? ¿Sabe qué, sacerdote? ¿Con quién estás? ¿Con el pueblo puneño o con el Estado? ¿Estás con los hombres de buena voluntad o estás con el diablo? ¿Con quién? ¿Y qué ha pasado con los párrocos? Han comenzado a retirarse. Y ahora las iglesias se están transformando en Puno, centros de instrucción científica de los niños. ¿Qué te parece? Palmas, compañero, palmas para nosotros, y amigo. Bien, bien. Ahí está, escuela sindical. ¿Cómo se pasa de un trabajo reivindicativo a un trabajo político ideológico? Línea de masas. Ya, compañero, escuela sindical. Acá también está la comida que envenena, los productos químicos, tóxicos, etcétera. La comida que envenena. Acá también está donde parto yo, materialismo histórico y dialéctico. ¿Qué es eso? ¿Qué es materialismo dialéctico? Las leyes que rigen en la naturaleza. ¿Cuáles son estas? La ley del cambio del movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y las transformaciones irrefutables. Y el materialismo histórico es la primera sociedad, la sociedad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista. ¿Ya, compañero? Materialismo histórico, materialismo dialéctico. ¿Cómo se debe estudiar? Aprender, saber leer, escuchar. Un documento de la San Marcos. ¿Ya, amiguito? No es comprar un libro, leerlo y repetirlo. No hagas eso. Cuando compres una obra, primero identifica la posición política del autor y filosófica. No te la dicen, pero tienes que buscarla. Una vez que la encuentres, ya sabes si lo vas a repetir, lo vas a defender o no. ¿Ya, amigo? Ya. Por ejemplo, ¿tú sabes escucharme a mí o no? Sí, pues, compañero, yo parto del socialismo. ¿Te das cuenta? Si quieres lo repites, si no, no. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿Ya, amigo? Bien. Ahí está la religión. ¿Qué es la religión? Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Completamente cierto. Lo adormece al pobre. Lo hace buscar fantasmas. Están buscando a Tom y Jerry, al diablo, al fantasma. Y todavía vienen acá, me dicen, Señor, he visto al fantasma. Oye, Sonso, le digo, ¿se has visto al fantasma? Ya no es fantasma, pues es materia. ¿Te das cuenta, amigo? Bien, ahí está, ahí está, ahí está. Las 141 contradicciones de la Biblia. Igualito, tal como está en la Biblia. Hay un pastor que vino acá, ya te estoy hablando ahora cuestión de meses. Vino, me dijo, Señor, usted se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque esto es una falacia. Señor pastor, yo no estoy para pelear acá. Saque la Biblia. Sáquela, ahí la tiene en la forja. Él estaba con su túnica, la sacó. Ahora vamos a ver quién se va a ir al infierno y quién se va a ir al cielo, según la Biblia. Busque usted, señor pastor, Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 24:1, ¿lo encontró? Sí, señor, bien. ¿Qué dice ahí? ¿Quién incitó a David contra Israel y Judá y lo envió para hacer un censo? Diga, ¿qué dice segunda de Samuel 24:1? Dios lo hizo. Bien. Ahora busque. Primera de Crónica 21:1. ¿Qué dice? Léalo. No quiso leerlo. ¿Sabe qué dice? Satanás lo hizo. ¿Qué pasó? No, Señor, usted creo que me ha cambiado la Biblia. ¿Cómo te voy a cambiar la Biblia? 2. Busca. Segunda de Samuel 24:9. ¿Qué dice ahí? En dicho censo, ¿cuántos hombres fueron hallados de Israel? ¿Qué dice segunda de Samuel 24:9?
800.000. Ahora busca Primera de Crónicas 21:5. ¿Qué dice? 1.011.000. ¿Qué pasó? ¿Yo tengo la culpa? ¿Yo me voy a ir al infierno? No, pues. Quienes tienen que irse al infierno son los que te engañaron. Reclaman a los profetas, a los apóstoles, si inspiraron mal en Dios o Dios se inspiró mal en ellos, pero yo no. Yo solamente estoy difundiendo, nada más. Señor, ¿cuánto cuesta? 5 soles. ¿Le puedo dar 6? No es 5, es que un sol es su diezmo. Me regaló un sol. ¿Para qué crees que lo llevó? Lo llevó para chequearlo todo. Y después de una semana regresó. Señor, ¿se acuerda de mí? Claro, le digo. ¿Cómo no? Señor, disculpe. ¿Pero por qué? Señor, es cierto, me engañaron los apóstoles, Señor. Me engañaron los profetas. Pero saca la Biblia. No, Señor, no es la Biblia. Sacó de Sor Jorge el libro de Carlos Mar. Ahora estoy leyendo a Carlos Mar, Señor. ¿Cómo? ¿Ya no vas a la misa? ¿Ya no vas a la iglesia? No, Señor, ahora voy al Partido Comunista, Señor. Entonces yo no te voy a engañar, pues, hijo y amigo. Ahí está las 141 contradicciones de la Biblia. Ahí está, compañeros, la gran polémica ya Mariátegui de la década del 20. ¿Qué plantea Víctor Raúl y qué plantea José Carlos Mariátegui? La gran polémica, ¿ya, compañero? Acá también está, ¿no? Ahí está. El programa de Pedro Castillo, lo que presentó en el Congreso y lo archivaron. Ya, amigo, acá me lo pidieron, ahí lo pongo. Y, amigo, ahí están los celotes, los antiguos judíos, que lucharon antes de la Biblia, antes que luchaban contra el Imperio Romano, los celotes, ya, compañero. Acá también está. Eres dirigente en tu asentamiento humano, tienes que elaborar el estatuto y el reglamento. Acá ya está elaborado. Lo apruebas en asamblea de pobladores, una vez que lo apruebas lo presentas en la municipalidad. ¿Cómo se llama ese departamento? Participación vecinal, que es la que controla las organizaciones sociales en un distrito. Una vez que lo presentas, llegas a tu barriada y desarrollas los fines y objetivos del estatuto: pista, vereda, agua, luz, poste, etcétera. ¿Ya, compañero? El estatuto y el reglamento de una organización vecinal en un asentamiento humano. Ahí está, acá también está, ¿no? La primera sociedad en el mundo, la sociedad primitiva, 100.000 años, ya, amigo, ahí está, ahí lo puedes ver, la primera sociedad. Acá también está, no, son dos, sí, hay dos, saca dos, uno del primero y el otro del último. Y ahí el otro es el reglamento. Ese es el estatuto, el último. Ahí está. ¿Está bien? Ya, ahí es. 10 días los dos, 5 cada uno. Bien, compañeros, acá está el tomismo. ¿Quién elaboró esta doctrina? Santo Tomás de Aquino. ¿Quién lo desarrolló? Gandhi en la India. El tomismo. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Qué otro documento acá? Ahí está. Cretinismo parlamentario de Lenin. ¿Qué dice acá Lenin? Lenin dice: no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Completamente cierto. ¿Ya, amigo? Ahí está. Ahí está. La gran revolución rusa de Lenin. ¿Ya, amigo? Que no llegó a ser socialista. ¿Ya, compañero? ¿Por qué? Por esto. Rusia no llegó a ser socialista ni comunista, por esto, por la gran tradición del revisionismo. ¿Qué pasó en el 20º Congreso del PQS con Nikita Khrushchev? Tienes que documentarte, pues, compañero. Es para que debatas, si no, no debate, compañero. Y, amigo, bien. ¿Qué otro documento acá? Ahí está la gran revolución china de Mao. Hay gente que dice que Mao lo trajo atraso a China. Amigo, Mao encontró un país semifeudal y semicolonial en las manos del imperio capitalista japonés. Y fue Mao el que desarrolló la industria. Y cuando muere Mao, Deng Xiaoping tenía que instaurar el socialismo. Oiga, traicionó, restauró el capitalismo y ahora la China está como está, ¿gracias a quién? ¿Al comunismo o al capitalismo? Al comunismo, pues, compañero. El capitalismo no te va a desarrollar ni un país. Y ahí está el ejemplo, hoy en día. Bien, compañero. ¿Qué otro documento acá? Ahí está. No, ¿cómo surgió el capitalismo en el mundo? Hay gente que no sabe. Acá está, ¿cómo surgió el capitalismo en el mundo? Mira, todas estas interrogantes que se desarrollan. Todo esto se desarrolla. ¿Ya, compañero? Acá lo voy a poner. ¿No? ¿Qué otro documento tengo acá? Ahí está lo que trajo Fujimori, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo de Charles Peirce?
Por eso cuando vienen los amigos fujimoristas, yo lo llevo al terreno ideológico. Yo no me pongo a pelear, no, lo llevo al terreno doctrinario. Ahí lo sepultas a cualquiera. ¿Ya, compañero? Bien, ¿qué otro documento tengo acá? Acá también está las empresas más peligrosas, que no solamente es Gloria, son todas, ¿ya, compañero? Acá también está. ¿En quién se basó Velasco? En este hombre, en Josip Broz, el mariscal Tito, el padre de la autogestión, ¿ya, amigo? ¿Y qué es la autogestión en un estado burgués? La doble explotación, ¿ya, compañero? Bien, ¿qué otro documento acá? Cómo desarrollar una asamblea y cuántas clases de asamblea. Esto tenemos que saberlo todos, ¿ya, compañero? ¿Qué más tengo por acá? No, esto es para debatir. Un debate solamente se da en ideas opuestas. No hay debate a medias, no. Si tú defiendes el capitalismo, solamente podrás polemizar con el otro que defiende el comunismo. Si tú defiendes el idealismo, solamente podrás polemizar con el otro que defiende el materialismo. Eso es un debate y sale lo que es el resultado. ¿Ya, amigo? Ahí está, tesis y antítesis. Lo llaman los grandes filósofos. Afirmación, negación. ¿Ya, amigo? ¿Qué otra cosa más tengo, compañeros? Hay señores que están utilizando mi imagen, ¿no? Y mis exposiciones. Compañero, este es el único número que tengo yo. No hay otro, ¿ya, compañeros? Ese es el único número que tengo yo. Y ahí lo pueden tomar nota, etcétera. Lo pongo acá. Bien, compañeros, ahí lo pueden ver. Hay documentos de todo precio, 5, 10, 15, etcétera, etcétera, ¿ya? Véanlo, revísenlo, compañeros, pregunten, etcétera, etcétera. Bien, a los amigos, seguidores de todo el mundo, a los amigos y al pueblo del África, a los pueblos árabes, al pueblo europeo, al pueblo latinoamericano, norteamericano y a todos los pueblos del mundo, siempre con la cultura progresista, siempre a la altura de las grandes mayorías, y siempre estaremos en esta plaza hasta que se sepa la pura verdad de lo que ha pasado en el Perú con ese asesinato de 80 fallecidos y que no hay ni un preso. Gracias, amigos, y hasta mañana.